Ok, Ay, adelante. bueno, buen Muy día bien. para todos. Les damos la bienvenida y les agradecemos por sumarse en este domingo. Hoy acompañan Mariana, Gabriel, José Luis y vamos a iniciar hoy un nuevo ciclo de conversaciones conscientes que dimos por llamar puentes de conciencia, justamente porque creemos que es un momento de crear puentes entre todos nosotros que nos permitan abrir la conciencia, que nos permitan reconocer qué es lo que vinimos a hacer a este lugar, a este plano, y desde nuestras vivencias, como seres humanos igual que ustedes, queremos contarles lo que va aconteciendo en nuestras vidas, y si esto resuena con vos, pues bienvenido. Así que bueno, les doy para que se presenten el pase a Mariana y a Gabriel. Bueno, arranco yo. Más vale. Bien, bueno, mi nombre es Mariana. Estamos acá en Punilla, en la zona del Valle de Erx, Córdoba, provincia de Córdoba. Vivimos acá hace más o menos 4 años. Tenemos un espacio que está disponible para retiros, que es un octógono con geometría sagrada. En todo caso, después profundizaremos si viene el caso hoy y si en otro momento. Y yo soy terapeuta hace ya unos cuantos años, pero que empecé con el camino de manera comprometida conmigo, ha sido a partir de los 20 más o menos, eh, que se abre, digamos, se empieza a abrir algo. En realidad era 19, la sensación era como, me partieron la cabeza, empezó a entrar información, pero en realidad después fui viendo que la conexión estuvo desde mucho antes, desde cuando yo era muy chica y bueno, tenía mis escapadas a los bosques. Así como resumiendo muchísimo todo. Y bueno, yo soy Gabriel, soy terapeuta actualmente. Tuve que salir del closet espiritual porque estaba muy metido en lo que es la 3D, haciéndome el licenciado y todo eso, y el, ¿cómo se llama? El de la gestión gubernamentales y cosas por el estilo. ¿Ya te olvidaste? Sí, la verdad que sí. Y en el 2018 me di cuenta que no era por ahí, empecé a buscar un quién sabe qué y bueno, me trajo a Córdoba. Ya nos conocíamos, hace rato que nos conocemos con Mariana, que estamos juntos, como 9 años más o menos. Y más o menos, por ahí andamos. Este, así que vinimos los dos a hacer esto. Lo que había que hacer. Pues bienvenidos, bienvenidos a esa toma de conciencia y a ese despertar. José, vos querés presentar, porque bueno, yo tampoco me presenté porque estoy con la comunidad de todo, pero no conozco, ¿no? Si quieres presentarte vos. Sí, exactamente. Soy José Luis, de allá de Córdoba también. Como que todo lo que fue mi proceso iniciático, mi proceso de transformación, es en la región en donde están Gabriel y Mariana. Y justamente hablaba recién de que estaban en el Valle de Erx. Me parece que vamos a tener que explicar un poquito también de todo lo que Ujú. significa eso. Pero bueno, la idea es que en algún momento, parte de este camino que estuve haciendo, de autoconocerme, de aprender más cosas acerca de qué era lo que no cerraba en mí, o sea, algo similar a lo que están compartiendo, eso me llevó a empezar a hacer un camino de autoconocimiento y que eso después se conectó con guías, ángeles, maestros, seres de luz que están quizás en otros planos dimensionales, y gracias a eso es que después salgo hacia afuera, pero en calidad de emisario de ERX, justamente. Así que en ese camino, bueno, en este momento justo me encuentro en México y hay un sendero que nos conecta, que nos une. La zona en donde están Gabriel y Mariana es una zona muy especial y que bueno, creo que de alguna forma también nos ha conectado a los cuatro porque ha sido el punto en común para poder estar hoy juntos acá.
Así que abrimos este espacio como un espacio para poder acompañar de qué forma simplemente se pueden hacer quizás un camino distinto y por eso sentimos que era un buen momento para empezar a compartirnos de esta forma. Por lo pronto eso, hay mucho más para compartir, pero gracias y adelante. ¿Y usted quién es, Andrea? Bueno, mi nombre es Andrea Aguiar Magrini, yo estoy en la Patagonia, en Neuquén. Qué loco, ¿no? Porque ellos están donde está como la Universidad de la Conciencia, ¿no? Es todo lo que es Hertz, y yo estoy donde es el faro Sí. del mundo, así que como desde ahí para iluminar, ¿no? Qué bonito. Y bueno, como dice José Luis, ERX es lo que nos está conectando, esa energía. Primero porque acá en la zona del Lago Puelo está la misma energía que está en ERX. También es porque es ahí donde nos conocimos con José Luis, subiendo esa maravillosa montaña que es el Uritorco. Y bueno, con Mariana y con Gabriel todavía no nos hemos conocido físicamente, pero sé que es cuestión de ir hasta Córdoba, que me cuesta tanto como subirme a mi vehículo y estar allá en cualquier momento. Yo también soy terapeuta, también un poco como vienen contando mis compañeros, en búsqueda de mi camino espiritual. Uno empieza primero autoconociéndose y después siempre le parece que es justo como que es poco, ¿no? Siempre quiere más, más, más. Y hoy lo hago no como mi único medio de vida, pero sí como el medio de vida donde mi alma se expande. Y bueno, y acá compartir junto con ustedes lo que este nuevo ciclo nos depare, porque no sabemos qué es lo que nos va a deparar. Vamos a ver qué es lo que va abriendo, ¿no? Sí, exactamente. Un poco la idea es, entonces, para aquellas personas que no saben lo que es ERX, compartirles un poco qué es lo que significa. Decimos que en este planeta, aparte de estar en la superficie, también hay lugares en donde hay vibraciones especiales, lugares en los cuales se han hecho ceremonias desde hace miles de años, conexión. Esos lugares los llamamos ciudades intraterrenas por la vibración y la conciencia que tienen esos espacios. Hay muchos a lo largo del mundo, hay muchos que son conocidos y muchos más los que no son conocidos. Y en el caso de nosotros, bueno, la historia de ERX es un poco bastante interesante en el sentido de que si bien ha habido un momento en el que hubo como un salir a la luz, que toda la gente empieza a conocerlo, pero es algo que ya viene también desde hace siglos, que sabemos que en esa región los chingones tenían justamente esta conexión profunda con la energía que estaba en la montaña. Así que hay muchas cosas para compartir sobre cómo esto sale a la luz. Seguramente el hombre que llega es Ángel Cristo Caulanis, pero en lugar de seguir presentándolo desde ese lugar, a mí me gustaría poder presentarlo de otra forma, que A es a ver, través el llamado, porque creo que cada uno de nosotros estuvimos en esa región por un llamado. Y Gabriel y Mariana creo que han hecho un plus, un paso adelante, en el sentido de que ellos ya se instalaron ahí, crearon un espacio de sanación en el cual tuve la posibilidad de estar y es muy bello cómo se ha trabajado energéticamente y bueno, sé que esto para ellos significó un cambio de vida, entonces quisiera escucharlos, que nos compartan un poco qué significó para ustedes el llamado de esa región de ERX. ¿Qué significó el llamado? Eh, Yo no puedo decir arranque. a veces viene como llamado, a veces son como cachetadas, hay que Con distintas admitirlo, formas. claro. Eh, el tema es que nosotros estábamos en Buenos Aires con nuestras vidas, estábamos juntos, y en marzo, no, en enero, febrero del 19, ¿Qué eh, vas a decir? ¿Lo de México? sentimos, Fue enero, fue febrero del 2020. 2020 fue la pandemia, Sí. Sí. bien, del 20. Este,
sentimos como una necesidad imperiosa de decir, no, por acá no tiene que ir. Mariana siempre decía, la vida tiene gusto a plástico. Y Mm. decidimos, que terminamos yendo a México, decidimos hacer un viaje iniciático o una cosa así, en donde nosotros suponíamos que por ahí podía llegar a estar lo que nosotros estábamos buscando. Creo que ni siquiera del todo sabemos qué es lo que estamos buscando. La cosa que los golpes hicieron que primero nos vayamos a México y ahí nos agarra la pandemia, o sea que estuvimos bastante, cuando todo el mundo estuvo encerrado, nosotros estuvimos más encerrados todavía en un lugar. Y luego volvimos a Argentina y de Argentina fue como que primero Mariana, luego yo sentimos venir para Córdoba y, y yo pensé que sabía, siempre digo lo mismo, yo pensé que sabía sobre energía, sobre esto y sobre lo otro, y yo la verdad que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Sabía de Uritorco, nada más, y algunos ovnis o una cosa así. Y bueno, y quedamos acá, nos enteramos de qué se trataba ERCS, que es Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales, y que es una ciudad intraterrena, una conciencia. Hay varias formas de definirlo, pero básicamente es algo que está debajo, en lo que sería Punilla Norte, y que despacito se empieza a ver hacia arriba, ¿no? Y uno de esos lugares donde no puedo decir que nosotros lo elegimos, alguien más lo eligió o nos eligió a nosotros para estar, fue donde resurgió este octógono, que después nos dimos cuenta que hay un montón de octógonos por acá, porque es una energía, la octogonal es una energía particular o es una geometría particular que genera todo un montón de otros movimientos. Y así estamos. No sé si quieres agregar algo más. Hice un resumen. Sí, no, estaba pensando que pues sí, fue básicamente eso, fue sentir en marzo, o sea, hoy lo contamos con el diario del lunes, pero básicamente fue el llamado a despertar, a hacer la misión que había que hacer a principios del 2020, todavía no estaba la pandemia, ya somos. Y en ese momento sí, yo lo que me acuerdo es que estaba en México haciendo este proceso, como dice Gabriel, que de alguna manera terminó siendo iniciático, pero estaba haciendo esto y sentía, no es por acá, no es por acá, y entonces en un momento, o sea, como que algo me decía, no, no es por ahí, y yo decía, pero ¿y entonces por dónde? Y se me venían mucho las imágenes que hoy me doy cuenta, cuando estoy arriba, nosotros tenemos un octógono abajo y un segundo octógono arriba, un poco más chico, y, y mirando para el lado del Uritorco, de Terrones y todos los cerros, le digo a Gabriel, esta era la imagen que me mostraban en México en el 2020, cuando yo decía, pero ¿y entonces dónde? Y me acuerdo que en ese momento, cuando se me venía esa imagen, yo decía, ay, no, allá, como que sea, me daba cuenta que era Córdoba, yo no tenía ganas de irme a vivir a Córdoba, ni irme a la zona, ni acercarme a esta zona. Y era como, ay, no, allá no. A mí me encanta donde vivo. Es medio inexplicable porque es un lugar desafiante en muchos aspectos, es árido, espinoso, etcétera, pero me encanta. Hay algo como que el cuerpo te dice acá. Y entonces sentís armonía haciendo lo que tenés que hacer, o sea, no hay ruido interno. Y somos parte de los denominados, o creo, sí, yo me hago cargo, somos parte de los que se dicen autoconvocados. O sea, no seguimos a nadie. Absolutamente. La mayoría cayó. Cae porque justo vino y le agarró la pandemia, o porque se le rompió el auto, o porque... Y terminás acá y terminás queriéndolo y estás el tiempo que es necesario estar. Algunos un par de años, otros un par de meses, otros un par de días, no importa, pero es esta cosa de venir, cargar el pendrive con información y ahí, no sé, seguir, volver a tu lugar o seguir tu vida. Sí. Un poco estos lugares creo que te eligen más que vos los elegís a ellos, ¿no? Eh,
y se siente ese llamado que no es como que te tiran de acá, pero sí te tiran de acá, ¿no? Y más o menos, ¿Y sí. vos Yo me porque que la sensación que tenía, en realidad cuando llegué, todavía él todavía no estaba en la primera etapa que vengo, y me acuerdo que era el tercer día que había venido a un evento y yo siento de pronto, empiezo a sentir un silencio en el cuerpo, pero estando en el medio de la nada, o sea, en un bosque, por decirte, ¿no? O sea, acá por la ruta 17 por lo que vas como A una mira. a Ongamira. Terror. Y claro, como para el lado terror. Pero de pronto empecé a sentir un silencio, ¿no? En el cuerpo. Y la sensación que tenía era como si, no sé, mi espíritu, yo superior, lo que sea, venía tirándome así. Dale, dale, que es para allá, que es para allá. Y como que cuando llegó acá hizo ¡paf! Porque sentía Te como el peso en la relajó. bolsa. Como, ya está, ya la deposité, ya hice lo que tenía que hacer, ahora que haga lo que quiera. Pero yo dejé de sentir esa tirantez en el cuerpo, ese tironeo. Y dije, acá hay algo. Es el silencio que estuve buscando toda mi vida. Dije, bueno, acá hay algo, así que voy a prestar atención. Y bueno, y ahí empieza el Pe- proceso. Perdón si el llamado no se siente tan, Romántico. sí, romántico, claro. Pero bueno, A muchas mí me veces... encanta que pero sea lo más real posible, porque si no, que me parece que son, ¿qué pasa? Lo que buscamos es que todos se reflejen, ¿no? Que por ahí no son llamados con fuegos artificiales y no bajó una nave y le... No, es como, es algo más cotidiano, ¿no? Es como sentir que debes moverte hasta determinado lugar, una incomodidad, tal vez arranca más como una incomodidad que como una comodidad, ¿no? Una incomodidad en el cuerpo, en la vida que exactamente. estás llevando, en quién Sí, pero estás siendo, ¿no? ¿Y esto es cómo súper fue que llegaste a interesante empezar Andrea? a verlo. Ah, perdón, José Luis, ¿qué decías? ¿Cómo fue que ¿Cómo llegaste a llegué a Andrea? ERX? Ay, sí, qué loco, porque en realidad no estaba ni en mis planes ir al Uritorco. Y llego a un taller de, bueno, Ariel León, hace un taller que tenía que ver con Horus. Yo sentí el llamado, lo había sentido en marzo del 2024. No, no pude prestarle atención en ese momento, no le presté atención. Y en diciembre, era el 9 de diciembre el taller. Una semana antes, o casualidad, recordé el taller, ¿no? Ponele, es como dice Mariana, como si, o casualidad recordé el taller. Escribí, todavía había lugar y me anoté. Y yo que estaba ahí, dije, bueno, me gustaría subir el cerro, ¿no? Jamás había subido un cerro. Así que solo agarré mis zapatillitas, una mochilita, un poquito de off y subí ese cerro. La verdad que, bueno, estaba pasando en mi vida por momentos muy tumultuosos y creo que lo que fui a buscar fue claridad y subir ese cerro fue como subir el camino de mi vida, ¿no? Lo subí con esa intención. Y fue muy, muy movilizante, todo el tiempo acompañada de mis guías, de muchas respuestas a mi camino y sentí que fue una ascensión totalmente meditativa, ¿no? Como medité desde que puse un pie hasta que llegué a la cima. Después arriba es una meditación muy bonita, con una conexión hermosa. Quizá cuando venía descendiendo, bajando de la cima, escucho que alguien me dice hola y yo solo respondí el saludo, ¿no? Dije hola y apareció acá mi compañero José Luis, que era quien me dijo hola. En un arbolito del Uritorco. Entonces era la primera vez que subías al Uri. Era la primera vez que subí al Uritorco. Si bien soy Ok. cordobesa, hace muchos años que me fui de Córdoba y bueno, Córdoba no la sentía mi lugar y desde los últimos años, sobre todo, te diría los últimos dos, volví a sentirme parte de ese lugar y el llamado ha sido fuertísimo. De no subir nunca a un cerro, después ya lo subí 4 veces, creo, 4 o 5 veces. Ok, bien. Bueno, entonces lo que me pasó a mí es que justamente empecé a sentir cuando empecé a hacer
me daba cuenta que necesitaba hacer algo, yo sentía interiormente que había un mensaje que era que había que pasar a la acción. Y ese pasar a la acción en algún momento se me mostró a través de lectura de registros akáshicos, algo, pero lo más importante fue que me dijeron que había que sanar algunas cuestiones de bloqueos espirituales que yo traía. Y yo sentí, curiosamente, que el lugar para hacerlo era el Cerro Uritorco. Lo había subido una sola vez a nivel deportivo, digamos casi, porque lo había subido trotando y literalmente lo que sucedió fue que después, cuando surge este proceso de sanación, comprendo que hay una vibración ahí que en ese momento yo no me daba cuenta, que estaba conectando como con esa conciencia que tiene el lugar. Y al poco tiempo apareció una mujer de España, que esa mujer estaba buscando a alguien que la lleve a Capilla del Monte y después me dice, pero en realidad estoy buscando un guía para subir al Uritorco. Y yo sentí interiormente que me dijeron, ese guía eres tú. Y aparte explicarle que era necesario quedarse una noche en el refugio de montaña, que me enteré que justamente se había habilitado en ese momento, estamos hablando del 2012, 2013, y a partir de allí empecé a convocar cada vez que se podía o cada vez que estaba en Córdoba, los días 11 hago ascensos llevando gente para poder hacer un ascenso de sanación y meditación. Y entre esos ascensos, en algún momento me pidieron de que tenía que subir solo porque necesitaban los maestros hablar conmigo, o que yo los escuche, mejor dicho, porque capaz que en lo cotidiano no me daba ese espacio. Y después de varios años de estar haciendo esos ascensos, llevando gente, estando en Argentina justamente en diciembre de este año, no del anterior, del 2024, fue que me vuelven a decir los maestros que tengo que subir solo. Entonces, uno de los puntos en donde yo tomé conciencia en ese primer ascenso, llevando a esta mujer, Gabriela, que fue en el 2013, uno de los momentos en los cuales tomo conciencia que sí estaba teniendo comunicación telepática con los maestros de la montaña, que después pude comprender que era no uno, sino que son varios, pero con quien principalmente me comunico es con Saruma. Pero más allá de eso, lo que sucedió fue que yo entonces empecé a agradecer, agradecer y agradecer, y en ese momento fue cuando, mientras iba subiendo, pasando por ese árbol, allí alcanzo a escuchar el aleteo de un ave, me doy vuelta, es un colibrí. Algo dentro de mí ya había conocido una forma de poder conectar y hablar con los colibríes, entonces hice eso y lo que hace, digamos, lo que hice fue una explosión de amor desde mi corazón hacia el colibrí y entonces se sienta sobre la rama y nos quedamos charlando. Y ese nos quedamos charlando significa yo le hablaba y él me contestaba telepáticamente. Entonces fue muy fuerte, pero era muy real lo que estaba viviendo. Y la parte interesante fue de que a partir de allí, muchas veces más, cada vez que ascendemos el cerro, esta situación de poder transmitirle esa energía y que el colibrí se asienta sobre una rama y empiece esa comunicación telepática es algo que lo he podido vivir yo en primera persona, pero también con la gente que viene conmigo. Así que es mi forma de conexión, digamos. Ascendiendo en ese momento, yo llegué a ese árbol y mi saludo fue al árbol. Entonces fue un hola, qué bueno estar acá de vuelta, sentía dentro de mí. Y justo 2 metros más adelante estar en una curva en el camino y ahí apareció Andrea, que entiendo de que estos son ese tipo de encuentros programados arriba, en donde sencillamente llega en el momento justo lo que es necesario para poder transitar un camino de conciencia. O sea Y que recién me estoy obviamente, enterando que no me saludaste a mí. bueno, en el fondo sí, pero en principio no. Entonces, la idea es que realmente, digamos, el poder estar ahí, poder conectar con esta conciencia de estos maestros que están en la región,
permitió justamente de que podamos expandir el camino y también de poder conocerlos a ustedes. Y el hecho de que estén ahí como pareja trabajando en conjunto, también de forma terapéutica, entiendo que el tipo de terapeutas que somos distintos porque apuntamos directamente al alma y a los bloqueos interiores que puede llegar a haber. Entonces, ¿por qué motivo sentís que, porque sé que va gente al octógono, ¿por qué motivo sentís, Gabriel, que la gente siente también ese convocarse para poder visitarlos a ustedes en el octógono? Em, es por resonancia, pero nosotros, creo que nuestro golpe fue en el 2000, bueno, hablo de mí, 2018, 2019. Nosotros estamos muy comprometidos con nosotros, muy comprometidos, tan comprometidos que ella es un hermoso espejo, pero el proceso es mío. Sí, claro. Entonces, desde ese lugar, yo no dejo pasar absolutamente ninguna oportunidad, por lo menos de manera consciente, y consciente capaz que pasa, de evolucionar y de aprender. Cuando uno está tan metido en uno, casi de manera egoísta, pasa algo raro. Eh, Genera una imagen especular en donde el otro tiene que tomar responsabilidad, porque si está enfrente mío y yo estoy metido para adentro, y vos vas a tener que hacer lo mismo. Es como empezar, tener una conversación y que uno se calle. Y en algún momento el otro se va a tener que callar y va a tener que ir para adentro. Entonces, desde ese lugar, nosotros diseñamos, o sea, a ver, el diseño vino de arriba, del octógono, pero también nos dimos cuenta que, era un octógono, ay, mirá qué lindo, qué bárbaro, qué bello. Y después nos dimos cuenta que no era más que una representación, como una especie sí, una representación por fuera de lo que estábamos sintiendo dentro. Y el octógono es eso, es ese 8, o sea, ese 8, base 8, pero es ese toroide que lo único que te dice es metete en el medio, andá hacia el centro, porque donde es un huracán, donde te moves un cachito, te vas a golpear. Entonces, era un proceso, no sé, no quiero decir sacerdote, pero como monástico, por así decirlo, que veníamos haciendo como del peregrino y que de repente fue monástico. Primero fue peregrina y después fue más monástico. Y desde ese lugar la gente termina viniendo a eso. A veces saben, otras veces no tienen idea, pero la gente que llega a, no sé bien por qué, pero me cayó. Y, bueno, tenés la gente que llega y la gente que nunca puede llegar, ¿no? Sí, Este, entonces, desde ese lugar es mucho más simple. Sí, tenemos redes, pero si miran cualquiera, las redes somos muy pocos los que nos siguen en Octógono o incluso individualmente, eh, pero va desde otro lugar. Entonces, nos dimos cuenta que cuanto más íbamos nosotros para adentro, más generábamos afuera. Y claro. al hacer eso dijimos, bueno, entonces sigamos metiéndonos para adentro, porque de esa manera vamos a poder ayudar un poco más. O sea, es como consecuencia, no lo hacemos para eso, no lo hacemos para ayudar gente necesariamente. Ahora, quienes vienen también son maestros para nosotros, entonces es un ganar-ganar siempre. Básicamente es Qué eso. bonito. Bueno, después Qué los vamos a bueno. presentar en las comunidades de cada uno y bueno, ahí en la comunidad de Reiki vamos a subir el octógono y bueno, seguramente haremos algún peregrinaje juntos de la gente de Neuquén que se quiera sumar para ir a Córdoba. Ya le pondremos fecha. Seguro que sí, va a estar muy bueno eso. Sí. Lo mismo sentí yo de que llegar hasta el octógono de ustedes es como que había un llamado, pero aprendí a desarrollar justamente eso, de prestarle atención a la intuición. Y si bien me había enterado, pero es como que
Me faltaba de repente tratar de entender qué era lo que estaba pasando y en un momento que me detuve fue, no tengo nada que entender, quiero visitarlo, no sé qué, quiero visitarlo y quiero conocerlos. Entonces, escucharlos, sentir la vibración de ambos, el ver también lo que han ido, las bendiciones que han ido recibiendo en este tiempo para poder crear ese espacio, el haber soñado hace unos 2015, 11 años, había soñado con un octógono. Ajá. Entonces, en el equipo que nosotros teníamos en ese momento, en Córdoba, avisábamos que había noches especiales en las cuales íbamos a recibir información y una de esas informaciones fue de el octógono que tenía en la parte de arriba que parecía una pirámide y aparte de que en el centro tenía una luz de color azul. Entonces, unos días después de eso, fue que conocimos a Claudia y Sergio, el Sakuma, y ellos nos comentaban, me comentaban Sergio en ese momento que tenían pensado, había un llamado para hacer una cámara de Isis y que después terminó siendo el octógono que yo tenía dibujado en mis cuadernos. Así que entiendo que es una frecuencia, una geometría que está permitiendo de que sea más alineada la energía dentro de ese espacio para que nosotros podamos hacer un proceso más profundo. Así que por eso me resonó mucho también cuando me enteré que ustedes también tenían el octógono y por eso abrimos el corazón para poder conectarnos, ya Ujú. que Son estamos. artefactos, ¿no? Artefactos energéticos, como el artefacto donde estás metido vos ahora, José. Ujú. Exactamente, es parte de las enseñanzas que hemos recibido de Horus, de poder tener tanto pirámides con cristales dentro más pequeñas, pero también esta que es una pirámide taquiónica, que justamente es uno de los espacios de conexión, de meditación y de sanación que tenemos acá en México. Y que este tipo de pirámides las hemos compartido y han ido hasta España, en Argentina y acá en México, y bueno, cada vez lo estamos como refinando más, la información y la forma de trabajar dentro de estas pirámides. Qué hermoso. Bueno, mi experiencia, por ejemplo, fue que en un momento eh, vamos a una cámara taquiónica que era así, era individual, y, y tengo determinada experiencia y decía, medio se olvidaron de mí ahí adentro, tenían que venir a buscarme a los 40 minutos o no sé qué, y pasaron 2 horas, Gabriel se quedó hablando con la Con la persona terapeuta que con la tenía que me tenía que la cámara conectar. y no. Y Colgó. estuve como 2 horas ahí adentro. Y yo me acuerdo que era esta cosa de, bueno, yo igual obediente, pues yo aprendí a hacer caso, me quedé ahí y en un momento sentí la cosa de quiero salir. En ese momento recién empezaba todo este proceso, era el primer año que vivíamos acá adentro y sentía en un momento decía, me pasa lo mismo que en casa, solo que en casa, o sea, porque para mí esto es un templo, pero para mí es mi casa en algún punto, entonces eso Ujú. yo a veces me pasaba que era un quiero salir, o sea, basta, porque la forma en que yo explicaba cómo lo vivía, después ya no, después ya obviamente se me acopló la energía, pero la sensación era no el que alguna vez hizo electrodos, que ha hecho electrodos, sea por kinesiología o lo que sea, cuando te ponen los electrodos, te los enganchan la sopapita al músculo y te empiezan a hacer trabajar el músculo, ¿no? Y a veces te lo ponen a trabajar muy intenso y entonces vos no estás moviendo el músculo, pero el músculo se te agotó, lo tenés eso, cansado, pero es rara la sensación porque no te estás moviendo. Esa sensación era la que yo tenía a veces en el chakra 4 estando acá. O sea, solamente estando acá. Y eso me pasó cuando fui a ese lugar y dije, claro, entonces esto es una cámara taquiónica o funciona como un dispositivo, como una cámara taquiónica, solo que a gran escala, ¿no? O sea, podemos entrar muchos al mismo tiempo y trabajar de esa manera. Lo sentí de una manera muy similar, la frecuencia, la forma en que se maneja. Además de que, bueno,
tras sus otras cuestiones, que de hecho José Luis nos explicó un montón de cosas de cómo funcionaba nuestro octógono cuando vino. Él nos decía, sí, porque esto funciona así, y nosotros decíamos, Sí, con razón. porque tengo que decirle, a nosotros nos llegó mucha información de cómo hacerlo, por qué hacerlo en esencia, después nos fue cayendo muchas fichas. De hecho, la gente, nosotros vivíamos a 2 cuadras de Sacuma y, y recién cuando vinimos para acá conocimos el lugar, no sabíamos ni qué era, no teníamos ni idea, y nos dimos cuenta que el octógono era igual, casi igual. Tiene 2 o 3 características particulares porque es de sanación, pero es casi igual. Entonces nosotros no teníamos más que la información que íbamos recolectando y cuando vino José Luis me dijo, usted, todo lo que está acá tiene un significado, ¿no? Nosotros dijimos sí, no quiere decir que lo sepamos, pero sí tiene un significado y ahí nos habló sobre nuestra escalera, que es una especie de escalera caracol, con 3 escalones y demás. Y después un par de cosas sobre Glastonbury. Ah, mira, un dato que no sé si yo te lo había contado la otra vez. Cuando vos viniste, José Luis, me hablaste de Stonehenge. Sí, Y a nosotros nos dijeron que este octógono tiene energía, no, tiene una geometría Que es un dispositivo para la nueva era. estáurica. Ah, Es una geometría estáurica. La geometría estáurica es un tipo de geometría que estauro quiere decir cruz. O sea, tiene una forma de anclarse según los patrones de la Tierra. No es como las pirámides de Egipto, que es según el cielo. Es como la pirámide de Saqqara, o es como Stonehenge o otros templos. Entonces, cuando estábamos hablando, creo que antes vos nos habías dicho que tenía una energía similar. Entonces me puse a googlear. Eh, y eh, la, vendría a ser el eje principal de Stonehenge es noreste-sudoeste. eh, Entonces dije, a ver qué onda, porque este es, bueno, sería norte-sur, este y oeste, ¿no? Y a ver qué onda, puse un punto en Stonehenge, en el centro, siguiendo la diagonal, y cae perfectamente al noreste de acá, pero es perfecto. wow, Hasta se me puso la piel de gallina. O y sea, vos acá Maravilloso. tenés el octógono y tenés los 4 puntos son los 4 cardinales y luego los otros 4 son noreste, sudoeste y demás. Bueno, está clavado al noreste, o sea, es la misma diagonal. pero aparte el dato en todo eso es que nosotros hace rato veníamos Sí, viendo, siempre miramos hacia ese lugar de allá sin siempre, saber demasiado por qué. claro, siempre nos pasaba que algo llamaba nuestra atención y apuntábamos para allá. Y ahí vos tenés un, un cordón de sierras, hay una particularmente que tiene forma de pirámide. Y la sensación era muchas veces que sentíamos que venía por ahí la información, pero no entendíamos bien cómo o qué. Y para meditar o para recibir, nos sentamos en lo que es el sector viento dentro de este espacio, o sea, adentro también, pero digamos afuera están activados los elementos. En la parte de viento, nosotros nos sentamos mirando casualmente para ese lugar y de ahí es donde, bueno, muchas veces sentíamos algo viene de ahí, no estaba del todo claro. Cuando Gaby identifica esto, como cayeron un montón de fichas, porque aparte de alguna manera había una cuestión de que se trajera la frecuencia de allá, que se trabajara acá. De hecho, nosotros recordamos memorias, la única vida en la que nos identificamos, y esto fue hace muy poco, de hecho, la casa ya estaba construida, ya nosotros hacía muchos años estábamos juntos y hasta ese momento no nos habíamos identificado. De hecho, decíamos, no nos conocemos de otras vidas o no llegó la información y llegó en ese momento, cuando ya vivíamos acá adentro, y tiene que ver con épocas druidas, por decirlo, o sea, una época donde yo Celtas. empiezo a, celtas, donde yo empiezo a estudiar, digamos, la magia druida, bueno, y él a la otra vida, digamos, se enfoca en eso, pero
pero empezamos a identificar un montón de cuestiones que tenían que ver con pueblos celtas. Y Solo te comento porque la vez que dijiste, o sea, tiene un significado todo lo que hacen acá, dijimos que sí, algunos lo sabemos, otros no, pero bueno, dejaste ese puntito ahí y cuando empiezo a investigar, la verdad que fue llamativo, muy llamativo. Ese. Bien, Así que gracias. ahí qué bonito y bueno, y a la vez también compartirte que el hecho de que justo en el centro tengas ese cuarzo enorme también tiene una potenciación, justamente porque la zona en donde estás es una zona que digamos, debajo de la tierra hay mucho cuarzo, hay muchos otros elementos minerales que ayudan a la conexión de una forma más profunda. Y la otra cosa es, hay un poco de viento ahí en el octógono, de vez en cuando. Se activa el viento. Montón de viento, 150, 130 kilómetros por hora, son ráfagas Bien. Un que si montón. está bien plantado, Entonces el octógono, con el viento, lo que hace justamente es potenciar esta energía de, digamos, el planeta Tierra. Es un campo electromagnético que lo envuelve con la energía que viene del Sol. Y eso, esa energía a través del viento, lo que está haciendo es polarizando al octógono para permitir que se potencie la energía que hay allí. Entonces, el solo hecho de haber hecho la geometría, de haber puesto la conciencia y la conexión, hace que el lugar tenga una potencia por sí solo. Y la parte interesante es que, tal como dijiste, el mensaje que nos han dado es la información que estaba en Europa respecto de lo que tiene que ver con la conciencia crística, con María Magdalena, con Yeshua, la pareja sagrada, Stonehenge, la sabiduría de el Avalon y Merlín, que está todo en la región de Glastonbury y Stonehenge, todo eso dicen de que hay que trasladarlo hacia Sudamérica para prepararnos para esta nueva era en donde no solamente hay que trasladarle la energía, sino que primero se traslada la energía y después viene la gente. Entonces, por eso es parte de el encuentro, siento, tiene mucho que ver con todo esto que se nos está informando. Y también compartirles que, bueno, vamos a tener justamente la posibilidad de transitar esos caminos junto con Andrea pronto. Entonces, dentro de muy poco vamos a estar desde Stonehenge y seguramente que vamos a intencionar volver a hacer algún encuentro, pero nosotros desde Inglaterra, para poder conectar con todo lo que se está recibiendo en esa franja del camino de la Flor de Lis. Qué Así bonito. que así se está potenciando todo. Sí. ¿Sabes qué? Quiero rescatar un poco esto de, como hablamos de despertar conciencia, como muchas cosas de las que llegan no te llegan como algo claro, ¿no? Y que a medida que vas transitando el camino, como lo vas comprendiendo. Y esto de dejarte llevar por el alma es, hago lo que siento, aunque no lo comprenda del todo, ¿no? Porque uno no tiene claridad y todos estamos como en este despertar, en este recordar, en lo mismo, ¿no? Como si cada paso abre el paso siguiente, pero no es que, porque hay muchas personas, y yo lo escucho, ¿no? Que sienten, no, pero es que yo no tengo conocimiento, porque yo no tengo, y a veces es solo confiar en la sabiduría de tu alma, que es la que te va a llevar como paso a paso. Y bueno, los chicos comentaron esto, no sabían muchas de las cosas que han hecho, van descubriendo el significado a medida que van caminando y que van como uniendo los puntos, ¿no? Eh, pero lo han hecho desde la conciencia y la sabiduría del alma. Y eso tiene mucho más que el conocimiento que podamos adquirir en esta vida, en este plano, y que puede estar sesgado por distintas verdades, ¿no? La sabiduría del alma es ese mensaje que tiene una claridad que no llegamos a comprender o lo vamos comprendiendo en el caminar. Así que eso, compartirle a las personas que nos acompañan que a veces es solo dejarse guiar, ¿no? Aunque hoy no lo comprendas. vos ujú, sabés que lo que aprendí, voy aprendiendo a hacer, a fluir. además, no, a escuchar, aprender a escuchar mi cuerpo, porque me fui dando cuenta que
o sea, en mi caso, pues acá estoy hablando de mi experiencia, en mi caso, todas las antenitas de vinil, por decirlo de alguna manera, yo las tengo en el cuerpo, o sea, yo soy muy gestáltica. Entonces, a mí qué me sucede, el cuerpo de pronto yo no es que no entiendo, pero el cuerpo me lleva para allá. Y es como, sí, primero la sensación que creo que vos decías, como que va a hacer algo así y luego voy. Mm. Sí. Cuando no pongo cabeza, que eso es lo que más estoy aprendiendo, a no poner cabeza y hago o llamo, pero cuando el cuerpo hace esto, o sea, cuando el cuerpo, no sé, agarra el teléfono y marca y escribe y hace, todo sale bien. Es en el momento correcto, es el tipo correcto, y cuando el cuerpo se me frena y de pronto, no sé, ay, tengo que, no sé, hablar con tal porque había que organizar tal cosa, y no me sale, y no me sale, y no me sale, y como que el teléfono me queda lejísimos o pesado, es que no es, porque las veces que he transigido en eso, no hay un resultado armonioso o el correcto o algo que te genere como un estado de armonía, digamos, en definitiva. O sea, empezar a escuchar mucho eso, porque de hecho cuando te decíamos antes, ¿no? Al principio, la vida tenía sabor a plástico. A nosotros nos estaba yendo fantástico. Podría decir que estábamos en nuestro mejor momento en la 3D. Los dos estábamos muy bien, haciendo lo que cada uno quería, viviendo en un lugar que estaba muy bien ubicado, muy lindo nuestro espacio, el departamento, la vida que llevábamos adelante, o sea, todo estaba bárbaro. Y yo era lo que más me llamaba la atención, era, a ver, estoy con la persona que amo, de la que estoy completamente enamorada. Me acuerdo el día que estábamos en Costanera Sur. Entonces habíamos ido a caminar por la costanera, por la reserva, y entonces pues estábamos ahí almorzando en Puerto Madero, y todo era divino. Y yo me acuerdo, digo, ¿viste cuando vas haciendo el checklist y decía, pero si todo está, ¿por qué siento que la vida tiene sabor a plástico? Y me acuerdo que me lo preguntaba una y otra vez en distintos aspectos y hoy eh, no siento eso. Hace rato que no siento eso. La vida no tiene sabor a plástico. O sea, realmente eh, hasta te digo, a veces Bueno, se tornó mucho más compleja, más difícil. No estoy diciendo que tenga que ser la experiencia de todos, no digo que tenga que ser difíciles para todos para que valga la pena, porque espero que podamos empezar a vivir en estado de felicidad y de dicha y de evolución sin necesidad del sufrimiento, pero en muchas veces se ha tornado como más cuesta arriba. Sin embargo, vale el hecho de estar acá porque realmente lo que hay es un estado interno, todo el tiempo hay una coherencia interna, todo el tiempo hay una armonía, todo el tiempo hay una satisfacción y esas son las cosas que llaman la atención. Pero sí tuvimos que salir de la zona de confort, de la zona de comodidad en algún punto. En un punto 3D salimos de la zona de comodidad. Nos incomodamos, como alguien dijo hace un rato, y lo que sucede es que lo que no está viendo ahora es ruido interno. qué bonito. Ok. ¿Sentiste que tuviste que hacer un salto al vacío para poder tomar la decisión de ir allí? Sí, sí, pero no siento que tuve mucha elección. Esa es la Sí. parte que no se puede explicar, porque por ahí muchas veces me han dicho que valiente. Y yo era como, es que no, el cuerpo no me habilitaba a hacer otra cosa. O sea, Mm. hoy hago de manera más consciente lo que me pide el cuerpo, pero en realidad ya en ese momento también estaba haciendo lo que me pedía el cuerpo, solo que estaba yo ahí, yo le iba poniendo cabeza y tratando de interpretar el mensaje, y entonces por eso terminé en México en un proceso que no era el mío y una cantidad de cosas que igual, como todo en la vida, te sirve para aprender, pero digo, si yo me hubiera escuchado, si yo hubiera tenido más entrenado eso, yo capaz caía de entrada acá. También, obviamente, como si uno hubiera caído más sabio a la vida misma, o nunca pierde la conexión con lo que trae de chico, bueno, quizás hay mil cosas, mil experiencias por las que no necesariamente tiene que pasar, pero bueno, las pasamos porque nos hemos desconectado de nosotros, de nuestra esencia, por todas esas cuestiones. Pero sí hubo un salto al vacío, más bien cuando viajo para México, porque tuvimos que
dejar todo, o sea, entregamos todos los proyectos en los que veníamos trabajando, estábamos armando una consultora ambiental juntos, delegamos todos los proyectos, vendimos todo, dejamos alquilando el departamento, como que nos fuimos y nos fuimos. De hecho, cuando vinimos no teníamos a dónde venir. Sí, pero Bueno, no había tanta elección. Y eso es raro de explicar. Desde un lugar eso es lo interno, ¿no? lindo. Digamos, es eso, desde un lugar interno, claro, no sentías la elección. Eso es, cuando decías, tal vez si lo hubiera sabido antes, yo sentía como que en realidad lo que estabas aprendiendo en ese viaje era escucharte, ¿no? Como Sí. Por eso después vine para acá, aunque no quería, porque yo no quería venir para acá. Y dije, bueno, listo, tenías que vamos. pasar por eso para aprender a escucharte. Si no era muy fácil. Claro. Sí. Bueno, y el tema es cuánto vale el compromiso que uno tiene con el alma. Cuánto vale en el sentido de valioso por el impacto que tiene para nuestro propio proceso y después también cómo nosotros podemos compartir esto en primera persona para otras personas que también están sintiéndose perdidos en la vida. Sí, personas que de repente tienen la casa, tienen el auto, los hijos, la familia, pero que se sienten vacíos. Entonces, por eso hablábamos un poco de que a veces en la vida se presenta el caos y el caos cuando llega justamente trae su magia, que es la posibilidad de que se pueda establecer un nuevo orden en tu vida, dándote cuenta de que hay ese llamado para una transformación más profunda. Así que siento que eso de alguna forma, a todos aquellos que hemos hecho un cambio de lo que llamamos la vida normal y que pasamos a estos procesos, todos tuvimos que animarnos a hacerle frente a ese llamado de acá, a ese no sé qué, que qué sé yo, o a ese encontrarte en el momento justo para hacer la transformación. Así que en tu familia, Gabriel, ¿cómo te vieron cuando dijiste que te ibas a vivir a ese lugar, a la montaña en Córdoba? O sea, arrancó con irme a México, arrancó antes de eso, dejar mi trabajo, o sea, fueron varias. O sea, Ujú. Los mi venía, familia, Etapas. los sí, venía entrenando. lo venía entrenando, exactamente, sí, sí. Ya estoy grandecito y Ah, todo, pero que siempre los padres dicen, ay, ¿cómo vas a hacer esto? Te desaprueban y demás. Este, pero yo no, no soy tan, o sea, no soy peleador de las cosas que me suceden, porque ya aprendí, pero cuando llama el corazón, a mí, creo que la otra vez estábamos hablando con Andrea, a mí la corazonada no es, ay, lo siento, no, es boom, adentro, es el corazón me rompe y es como, ay, ¿por qué para acá? Y bueno, una vez lo haces, dos, tres, y ya decís, ¿sabes qué? Ya está, puteo, grito, lloro, lo que sea, pero termino haciéndolo y ni espero. Entonces es medio, bueno, a ver, díganme por dónde y vamos. Y así voy claro, yendo. Ya no peleo más. Ya no tengo más ganas. Pero también eso, no, la familia, los amigos, depende quién es la pareja, los hijos, te dicen, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué vas a hacer? Y en realidad esos que ellos dicen no es más que palabras internas de uno. Yo me acuerdo clarito, yo me fui a Uruguay a meditar, iba 6 meses y volvía, y mi viejo me dijo de cara, no puedo creer que hagas esto, o choca enormemente con todas mis costumbres y con mi forma de ver, pero bueno, te apoyo. Y cuando me fui a México, que me iba para toda la vida, me dijo, estoy orgulloso de vos. O sea, no se corresponde. Entonces dije, ¿qué sucedió? Acá hay algo que pasó. Y sí, quizás haya hecho un cambio él, pero el cambio fue más mío, más interno. O sea, había menos claro. ruido yéndome a México, que al final me fui para toda la vida y volví, que la primera vez que me fui a Uruguay, por ejemplo. Entonces, cuando yo escucho ese que te pegan de afuera, en realidad
voy más para adentro, porque en realidad son juicios tuyos. Cuando dejas de tener juicio, no importa lo que hagas, nadie viene y te dice nada. Sí, Sabés que exactamente. mientras hablaba Gabriel se me venía llevándolo, me gusta siempre como llevarlo a la parte primitiva, y en las tribus siempre han existido los buscadores, ¿no? Que son esos que mientras todos se quedaban en la tribu cuidando, los buscadores salían a ver qué había por fuera de la tribu, ¿no? Y no es casualidad que Argentina sea un lugar o América del Sur, un lugar de inmigrantes, ¿no? Los que vienen han venido buscadores. Entonces, hoy tal vez nuestros padres que no nos comprenden, los que no comprendan, ¿no? En realidad vienen de esos buscadores, ¿no? Que llegaron a esta tierra buscando un futuro mejor. Y no es mucho más atrás, ¿no? Nuestros bisabuelos tal vez o abuelos han venido de una tierra totalmente desconocida buscando un futuro mejor. Entonces, tal vez ahora lo que cambia es que lo que buscamos es una conexión o una reconexión diferente. No estamos buscando una cosa, estamos buscando algo un poco más profundo, pero también somos buscadores, ¿no? A nuestra manera. Esa Y reflexión me venía. esa conexión de la que hablas me remonta nuevamente a Stonehenge y que entiendo de que hay una razón de ser en esa conexión. Recordemos que por las etnias de Sudamérica son etnias que en su mayor característica es que son similares relativamente. En muchos casos son más bien de estatura más bien baja, de pelo oscuro, de como cara como aplanada. Y sin embargo, resulta de que tenemos en una de las comunidades que tenemos en Sudamérica, en Córdoba más precisamente, son justamente los comechingones, que hablando con Mario Frontera, que es uno de los caciques comechingones, que obviamente es un hombre más o menos de mi altura, 1,80 m, ojos claros, y yo preguntaba si era normal de repente, o sea, digamos, si había habido mucho mestizaje, y me dice de que la mayoría, muchos de los comechingones tienen esas características, y cuando me pongo a estudiar del tema, nos enteramos de que los comechingones son los únicos en la región que eran altos, que eran barbados y que en algunos casos eran pelirrojos, o sea, colorados. Y ahí es donde aparece la conexión directa con Inglaterra. Hay un legado que fue transmitido hace unos 1100 años aproximadamente, en el cual algunas personas de allá de Inglaterra fueron enviados justamente con con una indicación clara de que había que encontrar sería como un cacique, no era el nombre que tenían, pero que ese cacique lo iban a identificar justamente porque tenía determinados atributos, entre ellos se dice que tenía el bastón de mando. Y curiosamente vienen, o sea, los encuentran, se regresan, se van a Marsella, de Marsella se van nuevamente hacia Glastonbury y desde Glastonbury sale el segundo viaje para Sudamérica. Quien hizo ese viaje eh, termina justamente sus días falleciendo en Córdoba como consecuencia de una inundación en uno de los ríos de Córdoba, que es algo que es habitual que pase en la zona. Y esto significó de que ellos vinieron para traer algo específicamente a la región y que al traer también se produjo ese mestizaje entre las comunidades que venían de allá, de Inglaterra, de esa región, para dejar un legado, para dejar algo, para dejar quizás una vibración que es la que nosotros empezamos a reconectar en estos tiempos. A mí me llamó mucho la atención porque dije, sí, claro, anda a creerte eso. Y después estás escuchando de repente la ópera Wagner, en donde habla acerca, una ópera de Wagner, que habla justamente acerca de una región que estaba al sur del Gran Triángulo, que esa región se llamaba Argentum y que siempre se iba a llamar así.
Y entonces hablan también acerca de estas comunidades que había en el centro de Argentina, sería. Con lo cual, yo dije, yo necesito buscar señales de esto. Y en la costanera de Uruguay, de Montevideo, eh, hay justamente en un lugar, vi algo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención es que había 6 columnas que literal parecían que fueran Stonehenge, porque estaba pegado al mar y eran 6 columnas que lo que yo veía es, primero que nada, que eran completamente simétricas, pero aparte de que no eran tan altas, pero digo, ¿qué hace esto acá? Y cuando me acerco, el lugar es un lugar a donde está el monumento a por el Holocausto. Y a un costado de eso tuvieron que ganar tierra, digamos, un poco al río, al mar en esa zona, y lo que hicieron fue tapar un lugar que era el espacio para unos pescadores, y que ese espacio para los pescadores es el que tenía estas columnas. Quedó como algo anecdótico, pero quien tiene ojos para ver, y ves de repente toda esa planicie, ves esas columnas que surgen de esa forma, la vibración era muy, muy afín a Stonehenge y por eso me llamó el estar ahí. Y buscando, no sé, creo que es a unos 80 metros de donde está este lugar, encuentro grabados en las rocas del río, en donde hay un símbolo, que es un símbolo, no lo tengo ahora en este momento, pero es un símbolo que es muy, muy parecido a la cruz de Camargo, que es la cruz de María Magdalena, que es el símbolo de la ciudad de Saint-Marie-de-Lemer, que es el lugar en Francia en donde María Magdalena llega. En esa roca estaba tallado un símbolo así, una mujer, una figura de una mujer, y al lado un barco. Entonces, digamos, son 3 imágenes que se notaba que estaba tallado sobre una roca muy antigua, que se había logrado eh, perpetuar en el tiempo, porque no sé qué antigüedad tiene, pero eso fue el símbolo que yo necesitaba para saber si por acá pasaron y dejaron una marca. Y parte de los contactados que están en la región, uno de ellos era Rita Bernardi, es Rita Bernardi, que durante mucho tiempo vivió en la zona de la Ruta 17 en la parte de atrás, en el Valle de la Luna, y ella también, justamente, parte de la información que fue recibiendo es esto y fue, digamos, como una confirmación. Entonces, entiendo de que hay líneas energéticas en el planeta y también entiendo que hay líneas espirituales que están conectadas. Y siento que parte de este encuentro tiene que ver con el afianzar esa transmisión de la energía o de la información que corresponda a este tiempo, a esta región. Bueno, eso es parte de lo que estoy sintiendo. No sé cómo lo sienten ustedes. ¿Qué sentís, Mariana, cuando escuchas esto? Me van cerrando cosas, como que van cayendo fichas, ¿no? O sea, ajá, o sea, sí me va resonando lo que vas compartiendo. Em, bueno, en realidad es eso, o sea, sinceramente en este momento con todo lo que fuiste compartiendo es como que me quedé ahí percibiendo de, sí, sí, sí voy entendiendo por dónde vamos o voy corroborando, confirmando de por dónde vamos, del camino, hablo los cuatro por separado y a la vez, bueno, en este caso, en sinergia, ¿no? Sí, Pero claro. sí, sí, sí. Eh, no sé particularmente lo tuyo, digamos, el viaje este de la parte esa de Europa, de España, no, de España no, de Francia, que mencionaste, pero con todo lo de Glastonbury, eh, me ha pasado en distintos lugares de estar ahí, de estar en ciertos espacios que vas confirmando, ah, mira, esto es lo que yo necesitaba, por esto estoy acá o para esto estoy acá. A mí me ha pasado por ahí, me pasa más, por ejemplo,
mi experiencia ha sido con animales particularmente, ¿no? De sentir que me dijeran, sentate acá, hace esto, y voy, lo voy sintiendo y después, bueno, hay conexión, no sé, por ejemplo, que sé yo, con iguanas o con cuestiones así, donde te va cayendo información si sabe por eso, para esto era. Em, Así que bueno, seguiremos en este camino decodificando lo que vamos canalizando. Descubriendo. Quiero Así sumar es. que, bueno, también, bueno, hay muchas cosas que entiendo que las vamos a ir descubriendo a medida que las caminemos, pero quería compartir, bueno, cuando hablabas, José, del tema de estos caballeros que habrían llegado a la zona de Córdoba, eh, que, bueno, en la parte de Iberá se dice que llegaron ahí los templarios, es más, hay cruces templarias y hay en la meseta de Samuncurá, que está justamente en la parte de las grutas, que es donde yo tengo un espacio, que bueno, todavía no, ya sé que es un espacio energético que me ha elegido, De qué y Iberá estás que, hablando? ¿cómo? ¿De qué Iberá estás hablando? La ciudad interterrena de Iberá, Ah, bien, en el sur, en el sur, en la parte de Río Negro, intraoceánica. de esa Iberá estoy hablando, sí, para que Bien. no se confunda. Así que veremos después cómo ERX y Verá se unen, pero siento que hay ahí también un llamado, y lo iremos decodificando juntos tal vez. Sí. Ya están conectados en realidad. Ujú, Sí, sí. sí, Así Y de que, hecho todo el tema de los pueblos druidas y esta zona también fue algo que llamó mucho la atención nuestra en cuanto nos fuimos enterando, más yo que venía en esta línea, no. Bueno, como les decía, no querer venir para esta zona, pero a la vez sentir mucha conexión con la druida, eso sí, desde siempre, o los celtas, más bien, desde siempre. Y, y bueno, lo que te vas enterando acá de los comechingones, todo lo que contaba José Luis, así que sí, yo creo que vamos a ir descubriendo en este camino el para qué, de una ujú, manera, sin y querer hay- queriendo. así es. Y hay algo muy chistoso, va, más que es chistoso, digamos, es muy evidente la imagen que tiene Andrea detrás, porque ah, bueno, justamente lo que está marcando. En Instagram la voy a mostrar, sí, ahí para que lo vean en Facebook, y en Instagram la voy a mostrar acá, ¿no? La imagen que tengo atrás es Ah, esta. bien, me encantó Ah, eso. Bueno, sí, eso. qué loco. Sí, Muy bueno. exacto. Sí. Hermoso. Entonces, lo que se alcanza a ver desde Zoom, por ejemplo, es A ver, lo puntualmente voy a la poner. Torre de Thor. La Torre Ujú, de Thor, debajo está un laberinto y, bueno, obviamente una copa representando el Santo Grial. Y debajo del laberinto están justamente las piedras que representan a Stonehenge. Entonces, es una integración justamente que es parte del camino que sentimos activar en este tiempo. Así que por eso fue que terminamos creando justamente esa imagen. Y acá atrás, mejor dicho, ahí atrás, atrás de Andrea en Zoom, que tiene la torre de Thor, es justamente parte de los caminos, porque la torre de Thor representa el espacio, el lugar en donde uno activa su propio poder interior. Y activar su propio poder interior significa activar la magia. Entonces, parte de lo que venimos transitando a lo largo del tiempo ha sido recuperar las memorias para poder conectar con esta sabiduría que está en cada región y para poder integrar lo que nosotros tenemos que integrar en este tiempo. Así que forma parte quizás de este momento de que establezcamos este vínculo desde este lugar de conciencia para saber que vamos a estar compartiendo ese llamado, ese no sé qué, qué sé yo, que sale de acá del ujú, corazón para aquellas personas que de repente están atravesando su propio caos interno y que no le están dando el espacio a la magia. Así que sabemos que la ciencia es importante en muchos niveles, pero las cosas más poderosas han pasado justamente cuando uno le da espacio al corazón o le da espacio justamente a la transformación que produce la magia.
¿Cómo lo A sentís, nosotros, Gabriel? ¿cómo? ¿Cómo lo sentís a esto vos? Sí, a nosotros nos gusta, o sea, hay un caos general, es caótico el momento de esto. Caótico desde trópico, ¿no? No quiero hablar de que esté mal, todo mal. Caótico desde ese movimiento, mucha información, muchas cosas, todo lo tenés al alcance de la mano, puedes hacer absolutamente todo. Entonces, hay tanta información que lo único que te queda es o salís eyectado para algún gurú o para alguna cosa, o vas adentro y te fijas a ver qué sentís. Pero más allá del caos de eso entrópico, a nosotros nos gustan mucho las personas que exitosas. La persona exitosa, o sea, la que se siente exitosa, que ya tuvo la plata, ya tuvo el trabajo, ya tuvo cuatro maridos, ya tuvo la fiesta, ya tuvo... Y se queda como diciendo, ¿y ahora? Esa persona, esa está a punto caramelo de ahí sí dar el cambio. Ya está, ya hiciste todo, no te quedan pendientes, no te queda más nada. Y es esto que nosotros decíamos, este gusto a plástico, como que, y ahora, bueno, ahora para adentro. No es dejar todo, es muchas veces verlo. De hecho, nos ha pasado, yo lo veo mucho en muchas cosas. Estás jugando un deporte y se te lesionás y empezás a estar mal, dejás ese deporte y muchas veces terminás volviendo a ese deporte. O estás trabajando y no querés saber nada y te vas de vacaciones y te vas a la India y te vas a hacer yoga y volvés quizás al mismo lugar o a los mismos lugares y es como, pero ¿y entonces que tuve que pegar toda la vuelta? Bueno, hay una canción de La Renga que dice el final es en donde partí, es pegar la vuelta, es el periplo, ¿viste? Entonces, me Claro. encanta, porque ya hiciste un montón de cosas y ahora qué, y ahora para adentro. Y capaz que es lo mismo, capaz que no importa lo que estés haciendo, no hay una misión enorme, es escuchate y viví normal, pero desde otro lugar, desde otra sabiduría y con, bueno, consecuentemente silencio, más paz, sigue pasando las mismas cosas de siempre, pero va desde otro lado. Me Así encanta es. eso que comentas, Gabriel, porque es como que se habla, ¿no? Del propósito, de la misión, y parece ser que uno tiene que ir a buscar una gran cosa, y en realidad lo que tenés que ir a buscar es ese centro interno, ¿no? Y que a veces no es necesario hacer grandes cosas, sino con ser desde la autenticidad, tal vez ese es todo el camino y todo lo que viniste a hacer, pero desde tu autenticidad, no desde lo que te dijeron que tenías que venir a hacer. Entonces, el Exactamente. mensaje para aquellos que hoy se han unido y que nos han acompañado es, no hace falta que dejes toda tu vida si así no lo sentís, pero sí que, como dijo Gabriel, la vivas desde tu centro, ¿no? Desde adentro. Y que esa vida, como dijo Mariana, no te sepa a plástico, sino que te sepa a esperanza, te sepa a amanecer, y te sepa a estarla disfrutando. Porque, y si todo lo que viniste a hacer fue disfrutar y te contaron otra historia, Total. Así Justo es. estaba por preguntarte, Andrea, que después, para la gente que quizás está pasando por un momento de desconcierto o de caos, ¿cuál sería el mensaje que le darías a esa gente? Creo que un poco me estuviste te escuchando, me leí. estuviste telepateando, pero si quisieras cerrar un poquito más, digamos, respecto, para ya empezar a darle un cierre a este encuentro, Sí. ¿algo más quisieras decirle a la gente que está buscando una respuesta? Sí, yo les diría que no le tengan miedo a ese caos interno, ¿no? Que cuando pedimos en nuestra vida claridad y coherencia, a veces para que esa claridad y coherencia llegue a tu vida, tal vez tenés que derrumbarlo todo. Y sí, no te digo que va a ser fácil, pero si hasta hoy viniste viviendo una vida que no era la que te hace feliz, no era la que te hace vibrar el corazón, siempre estás a tiempo de cambiar, ¿no? Eso. Y cambiar lo que puedas hoy, pero que no le tengas miedo al caos, porque el caos siempre nos parece que siempre tenemos que estar cómodos y en realidad desde la comodidad no se crece, ¿no?
se crece justamente desde lugares de mucha incomodidad. Entonces, y esto sí lo digo porque lo he atravesado en muchas situaciones y lo sigo atravesando día con día. Entonces, no le tengas miedo al caos, porque el caos es el principio del orden, ¿no? Entonces, permití que ese caos se exprese en tu vida. Permití y míralo, observalo y aprende de él, porque detrás de ese caos siempre hay un nuevo amanecer. Entonces, nada, dale al caos. Ya vamos. Qué bueno. Mariana, ¿qué quisieras compartir? Perdón, Gabriel, adelante. Una cosita. Hay una Avatar, la película, la primera Avatar, cuando le dicen cómo hacer volar a estas, no son aves, como una especie de reptil, los Ikran, le dicen, vos conectate y decile qué tenés que hacer. Entonces se conecta y salen y empiezan, no, pum, pum, y se empieza como a golpear con el mismo bicho que se empiezan a agarrar y demás, hasta que de repente en ese caos dice, basta, tranquilo. Y ahí hizo, "Uf". Claro, nunca escuchó que lo primero que tenía que hacer era hablarse. Entonces de esa manera iba a hablar con ese ave Callar o su mente. el cráneo. Y es espectacular. Cuando me estabas hablando del caos, no sé por qué se me vino esa imagen, ¡basta! Y era lo mejor que le podía haber pasado, era empezar a volar, porque de hecho, bueno, y ahí se desprende todo el resto de la película. Y me hiciste acordar a eso. Cuando estás en Sí, medio sí. del caos, en lugar de ir a buscar algo, es adentro, basta. Y que el mundo se acomode a nosotros, no al revés, que constantemente lo estamos haciendo. Qué hermoso. Mariana, mensaje final que quieras compartir. Eh, Muchas gracias, no, Gabriel. no me sale alguno. Realmente me encanta lo que va surgiendo y lo que cada uno está cerrando. Me parece perfecto cómo cerraron los chicos. La verdad me encantó. Ok, bueno, muchas gracias. Yo lo que les quiero compartir es que siempre le presto atención a las señales. Y en este momento acá empezó a llover. Y es como estar recibiendo una bendición. El día de hoy tuve la oportunidad de ver la salida del sol y recibir ahora esta bendición. Siento que es como también una señal para nosotros para poder seguir en esa búsqueda interior. Entonces, para aquellos que nos están viendo, si es algo de esto les resuena, lo primero que nada es de que puedan escuchar su corazón y en el camino nos encontraremos. Así que bárbaro. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Muchísimas gracias. A Abrazo. todos. Bárbaro. Sí. Saluditos a todos los Entonces, que nos han acompañado hoy. Chao, chao, Abrazo. chao. gracias. Tú cierras Instagram y seguimos en Sí, Zoom. lo